Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de español. Les doy la más cordial bienvenida. Espero que este día sea un día lleno de muchos aprendizajes, que sea un día muy productivo y que bueno, te diviertas y aprendas mucho. En cuanto tengas tu cuaderno y tu color, empezamos a revisar tu ejercicio. La tarea consistía en elaborar 5 oraciones utilizando prefijos. ¿Cómo te fue? ¿Lo hiciste bien? Yo creo que sí lo hiciste muy bien. El día de hoy te voy a pedir que vayas con un adulto y le pidas por favor revise tus oraciones. Dile si es posible que te ayude a revisar la ortografía. Entonces, él te va a ayudar a calificar tus actividades, tus 5 oraciones. Y después de que hayas terminado de calificar tus oraciones, colocamos la frase del día. La frase del día es: soy un campeón. Bueno, entonces así vamos a trabajar el día de hoy y vamos a comenzar con la clase, ¿te parece? El día de hoy vamos a hablar de los verbos irregulares. El propósito es que tú identifiques los verbos irregulares y también que sobre todo aprendas a conjugarlos. Hemos estado ya platicando mucho de los tipos de verbos. El verbo que es infinitivo, el verbo que es imperativo y el día de hoy vamos a hablar de los verbos irregulares. Su nombre es un poquito raro. ¿Qué significa irregular? Que no es regular, lo contrario de regular, ¿verdad? Bien, pues el día de hoy vamos a aprender cuáles son los verbos y cómo los aprendemos a identificar y además cómo los podemos conjugar. Comenzamos. Los verbos irregulares. Un verbo irregular posee conjugaciones particulares según el tiempo o modo en el que se ha conjugado. No te espantes, no es algo difícil. Los verbos irregulares cambian su raíz de forma impredecible para uno o más pronombres. Los pronombres se refieren al yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Y aquí te pongo un ejemplo de los verbos irregulares más comunes. Ser, estar, dar, tener, caber, hacer, ir, salir, ver, poder, poner, pensar, venir, contar, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste el verbo irregular? Aquí está la clave. Dice que un verbo irregular cambia su raíz. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes un verbo y ese verbo al momento de que tú lo vas conjugando y cambia la forma o cambia la palabra, en ese momento estamos hablando de un verbo irregular. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos, está conjugado, primero vamos a identificar el verbo regular. Te puse 2 apartados, de este lado el verbo regular y del otro lado el verbo irregular. El verbo que vamos a conjugar va a ser trabajar. Un verbo regular, como te decía, va conservando su raíz. Por ejemplo, yo trabajo, presente. Tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan y ellos trabajan. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Como te mencionaba en el ejemplo anterior, los verbos irregulares son también algunos, no todos son verbos irregulares. Identificamos aquel verbo irregular como ese verbo donde al momento de ser conjugado cambia. El verbo es ser, en presente. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son y ellos son. ¿Qué pasó aquí? ¿Te diste cuenta? ¿Sí identificaste el verbo irregular? Entonces, conclusiones. Los verbos regulares conservan su raíz al ser conjugados. En este caso, un verbo mantiene su raíz casi de la misma forma. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Ellos pierden su raíz al ser conjugados. El verbo ser cambió totalmente. Cuando dice yo soy, tú eres, cambia completamente la conjunción. Él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Se conservan en ustedes y ellos. Pero si te diste cuenta, toda la estructura cambió completamente. Entonces, cuando sucede esto con los verbos, estamos hablando de un verbo irregular. Espero que haya quedado claro. Vamos a ver un ejemplo, ¿te parece? Mira, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo,
El verbo ir, si te das cuenta, la palabra ir tiene solamente 2 letras. Y al momento de ser conjugado, todos los verbos son conjugados en el tiempo presente. Estamos hablando del presente, ¿ok? Cuando nosotros lo conjugamos, los verbos comienzan a cambiar. En este caso, el verbo ir únicamente cambia en la esencia del verbo, pero si te das cuenta al conjugarlo, se conserva casi. Esto ya lo sabes tú. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Conjugamos entonces el verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van y ellos van. Muy bien. Veamos otro ejemplo. El verbo es contar. En tiempo presente. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, ustedes cuentan y ellos cuentan. El verbo contar mantuvo su origen. ¿Te das cuenta? Te comentaba, en algunos cambia, en otros se conserva. Es importante que distingamos los verbos irregulares de los verbos comunes o regulares. Siguiente verbo. El verbo es estar. En presente yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Fue fácil, ¿verdad? ¿De qué se trata entonces? De conjugar el verbo y de ver cómo va cambiando su raíz. Espero que haya quedado claro con el ejemplo. Y ahora vamos a ver un pequeño ejercicio para ver si esta actividad quedó clara. Recuerda, si no quedó clara es importante que retomes y vuelvas a revisar el ejemplo. ¿Perfecto? Bien. Vas a conjugar los siguientes verbos irregulares en presente. ¿Cuál sería la conjunción del verbo ver en presente? Todos son en presente. ¿Cuál sería la conjunción del verbo hacer? ¿Y cuál sería la conjunción del verbo poder? Sé que lo harás muy bien tú. Y más adelante revisamos el ejercicio, ¿te parece? Bueno, llegamos a la tarea. Te voy a pedir que conjugues los verbos irregulares en pasado. Este ejercicio es de mucha conjunción. Te sugiero que de tarea me hagas los 3, eso sí. Pero podemos utilizar solamente 2 ejercicios. Podrías utilizar 2 ejercicios para que no hagas tantas actividades, pero es importante que tengas en cuenta que todas las actividades te van a permitir a ti reforzar. Hazlo, esfuérzate un poquito, son muy fáciles. Haz tus cuadros, toma tu tiempo y conjuga los verbos. Sé que lo harás muy bien. Bien, revisemos juntos el ejercicio. ¿Cómo te fue? Bien, me parece perfecto. Espero que así haya sido. El verbo hacer en tiempo presente, utilizando los pronombres personales, queda de la siguiente manera. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen. Muy bien. ¿Qué pasó con el verbo ver? En presente. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, ustedes ven y ellos ven. Muy bien. ¿Y el verbo poder? En presente. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ustedes pueden y ellos pueden. ¿Notaste cómo en el verbo hacer hubo un cambio al momento de ser conjugado? Por lo tanto, este es un verbo irregular. De este lado también encontramos un pequeño cambio en los primeros en las primeras 3 personas de los pronombres personales, perdón. Y en el verbo poder, no tanto. Creo que se mantuvo un poquito la raíz, pero este es un verbo irregular. Pues muy bien, terminamos el día de hoy con la clase de español. Espero haya sido divertida, haya sido clara y sobre todo que te retes tú a trabajar de manera individual tus ejercicios. Te mando un abrazo muy grande, te quiero mucho, cuídate mucho y espero que tengas una bonita tarde. Nos vemos en el próximo video. Adiós, cuídense mucho.